Prepárense, amigos, para sumergirse en un misterio que ha desconcertado a Japón durante décadas. Ajá. Hoy nos adentramos en el caso del monstruo de las 21 caras, una historia de terror corporativo, audacia criminal Uy. y un enigma que aún sigue sin resolverse Así es. en el Japón de los años 80. Una época de auge económico y estabilidad social. Un grupo misterioso Conocido como el monstruo de las 21 caras, emergió de las sombras. para desafiar el orden establecido. Su objetivo, los gigantes de la industria alimentaria japonesa. ¿Y qué los hizo tan especiales? Buena pregunta. A simple vista parece un caso más de extorsión. Mm, Pero algo en este caso, sí. en su ejecución y en los mensajes del monstruo, Ajá. lo hace único, ¿verdad? Exacto. Ok. El monstruo no solo buscaba dinero. Sus acciones estaban envueltas en una aura de misterio y teatralidad, Como si, como si quisieran jugar un juego macabro con las autoridades. o la sociedad japonesa. Empecemos por el principio. El secuestro de Katsuhisa Izaki El presidente de la empresa de confitería Glico. fue primer acto de esta obra de terror. Imagínate la escena. Es 1984, un domingo por la tarde. Un domingo por la tarde. Saki, un hombre acostumbrado al lujo y la seguridad, se relaja en su baño cuando de repente dos hombres enmascarados irrumpen en su casa. Es escalofriante pensar en la violación de ese espacio personal, ¿verdad? Ujú. Y lo que me intriga es que los secuestradores parecían conocer la rutina de Izaki a la perfección. ¿Es verdad? Incluso se dirigieron a su hija por su nombre. Sí. ¿Acaso contaban con información privilegiada? Esa es una de las grandes incógnitas del caso. Ujú. Algunos creen que pudo haber sido un secuestro simulado, Simulado. pero nunca se encontraron pruebas que lo confirmaran. Sea como fuera, los secuestradores exigieron un rescate exorbitante. 1.000 millones de yenes y 100 kilos de oro. 100 kilos de oro. Pero el plan dio un giro inesperado cuando 3 días después, 3 días después. Izaki apareció afirmando haber escapado de un almacén en Osaka. Su reaparición generó más preguntas que respuestas. ¿Realmente escapó? ¿O todo fue parte de una elaborada puesta en escena? La policía nunca pudo confirmar su versión de los hechos. Y es aquí donde entra en escena el monstruo de las 21 caras, ¿no es así? Exacto. Como personaje surgido de una novela policíaca. Una novela policíaca. Este grupo anónimo comienza a enviar cartas a los medios de comunicación, Burlándose de la policía. burlándose. Atribuyéndose la responsabilidad del secuestro. El nombre en sí mismo ya era una declaración de intenciones. Lo tomaron de una novela de Edogawa Rampo. Edogawa Rampo, un famoso escritor de misterio japonés. Ah. Era como si quisieran decirle a la policía: somos los villanos de esta historia y ustedes nunca podrán atraparnos. Y lo que es aún más inquietante, no solo se jactaban del secuestro. Las cartas también contenían amenazas de envenenar los productos de Glico. Con ácido clorhídrico. Con ácido clorhídrico. Un acto de terrorismo a gran escala que podía afectar a miles de personas. Las amenazas no eran un farol. La policía encontró un contenedor con ácido en la sede de Glico, Dios mío. lo que obligó a la empresa a retirar sus productos del mercado. Claro. El miedo se apoderó del país. De un solo golpe, el monstruo de las 21 gagaras había logrado sembrar el pánico en la sociedad japonesa. Imagínate la desconfianza, la paranoia, la incertidumbre. Es terrible. Y no se detuvieron ahí. Su objetivo se extendió a otras empresas de la industria alimentaria. A otras. Morinaga, Marudai, Ham House Food Corporation. Todas. Todas recibieron las escalofriantes cartas del monstruo amenazando con envenenar sus productos. Es increíble cómo un grupo relativamente pequeño pudo mantener en jaque a todo un país. No sé. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron evadir a la policía durante tanto tiempo? Bueno, eran maestros del engaño. Maestros del engaño. Utilizaban teléfonos públicos, cambiaban constantemente de vehículos, Mm. empleaban intermediarios para entregar los mensajes Sí. y recoger el dinero del rescate. Y no olvidemos que también contaban con tecnología para interceptar las comunicaciones de la policía. Parecía que siempre iban un paso por delante. En varias ocasiones la policía estuvo a punto de atraparlos. Ah, sí. Recuerdo un incidente en particular en el que un agente encubierto vio a un hombre sospechoso, conocido como el hombre de ojos de zorro, El hombre de ojos de zorro. en un tren. Y lograron detenerlo. Lo tenían órdenes de esperar a que recogiera el dinero del rescate. Ya veo. Pero el hombre de ojos de zorro desapareció entre la multitud. Es frustrante pensar en lo cerca que estuvieron de atraparlos. Sí, Y luego está el trágico caso del superintendente Yamamoto. un hombre dedicado por completo a la resolución del caso que terminó pagando un precio muy alto. Yamamoto se obsesionó con capturar al monstruo.
La presión, el estrés, el sentimiento de culpa por no poder proteger a la sociedad, Claro. todo eso lo llevó al límite. Su suicidio fue un duro golpe para la investigación. Y para la moral del país. ¿Cómo reaccionó el monstruo de las 21 caras ante esta tragedia? 5 días después de la muerte de Yamamoto enviaron su última carta. Su última carta. Un mensaje que mezclaba la burla con una extraña muestra de respeto por el oficial fallecido. ¿Y qué decía esa carta? ¿Qué mensaje final quisieron dejar? En la carta, el monstruo de las 21 caras se burlaba de Yamamoto llamándolo estúpido por haberse suicidado. ¡Qué horror! Pero al mismo tiempo le ofrecían sus condolencias Autosuficiencias. y anunciaban el fin de su campaña de terror. El fin. Simplemente decidieron parar. Sí, decían que tenían cosas más importantes que hacer. Cosas más importantes que hacer. La carta terminaba con una frase escalofriante. Es divertido llevar la vida de un hombre malo. Cosas más importantes que hacer. Esa frase resuena en la mente, ¿verdad? Sin duda. ¿Qué planes siniestros se escondían detrás de esas palabras? ¿Qué motivaba realmente al monstruo de las 21 caras? Esa es la gran pregunta que ha atormentado a investigadores y a la sociedad japonesa durante décadas. Un misterio que a pesar del tiempo transcurrido sigue tan vivo como el primer día. Increíble. Increíble. Y con esa despedida abrupta, el monstruo de las 21 caras se desvaneció en la nada dejando tras de sí un legado de miedo e incertidumbre. A pesar de una investigación exhaustiva que involucró a miles de policías, nunca se logró descubrir su verdadera identidad. Y es fascinante, ¿verdad? No. Cómo un grupo de individuos pudo desafiar a todo un sistema y luego desaparecer sin dejar rastro. A lo largo de los años se han barajado varias teorías sobre quiénes podrían haber sido, ¿no? Por supuesto, la falta de respuestas concretas ha alimentado la imaginación popular y las especulaciones. Una de las teorías más populares apunta a Manabu Miyazaki, Manabu Miyazaki. un hombre con un pasado turbulento y una historia de activismo contra Glico. Activismo contra Glico. Eso sí que es interesante. Podríamos estar hablando de una venganza personal. Es una posibilidad Miyazaki, hijo de un jefe yakuza, Yakuza. una organización criminal japonesa para que nos ubiquemos. Ya veo. Tenía un largo historial de denuncias contra Glico por la contaminación de un río. Entonces, podríamos pensar que el secuestro de Esaki y las amenazas de envenenamiento eran una forma de castigar a la empresa por sus acciones. No sería descabellado. Además, los retratos robot de El hombre de ojos de zorro, uno de los sospechosos claves, se asemejaban a Miyazaki. Pero si la policía tenía un sospechoso tan claro con un posible móvil, ¿por qué no lograron atraparlo? Miyazaki siempre negó su participación en el caso y proporcionó coartadas para los momentos clave. La policía, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo encontrar pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el monstruo de las 21 caras. Es como si hubieran construido un muro impenetrable a su alrededor, ¿no? Un juego maestro de manipulación y engaño. ¿Y qué hay de otras teorías? Se ha considerado la posibilidad de que hubiera otros grupos involucrados. Por supuesto, algunos investigadores creen que el caso podría estar relacionado con grupos yakuza más poderosos debido a la complejidad de las operaciones y la violencia implícita en las amenazas. Tiene sentido. Los yakuza son conocidos por sus tácticas de extorsión e intimidación, y la industria alimentaria japonesa podría haber sido un blanco perfecto. Sin embargo, al igual que con Miyazaki, nunca se encontraron pruebas sólidas que vinculen a ningún grupo yakuza con el monstruo de las 21 caras. Es como si se hubieran esfumado en el aire dejando solo un rastro de dudas y preguntas sin respuesta. Es realmente frustrante. Y pensar que este caso sigue abierto sin un culpable definido. ¿Qué impacto ha tenido este misterio sin resolver en la sociedad japonesa? El impacto ha sido profundo, sin duda. Más allá del miedo y la paranoia que se apoderaron del país durante la época, el caso del monstruo de las 21 caras dejó una marca indeleble en la industria alimentaria. Te refieres a la desconfianza hacia los productos alimenticios. Es comprensible que la gente temiera ser víctima de un envenenamiento. Exactamente. La simple idea de que un dulce o una bebida pudieran ser mortales generó un pánico colectivo sin precedentes. ¿Y cómo reaccionó la industria ante esta crisis de confianza? Imagino que tuvieron que tomar medidas drásticas para recuperar la seguridad de los consumidores. Así es. El caso del monstruo de las 21 caras forzó a la industria alimentaria japonesa a reevaluar sus protocolos de seguridad y a implementar cambios significativos en sus procesos de producción y distribución. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esos cambios? Por supuesto, uno de los cambios más importantes fue la introducción de envases inviolables. La idea era garantizar que cualquier manipulación del producto fuera evidente para el consumidor. Es una medida lógica. De esa forma la gente podía estar segura de que nadie había alterado el contenido del paquete.
¿Qué otras medidas se implementaron? Se intensificaron los controles de calidad en todas las etapas de la producción, desde la recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados. Se implementaron sistemas de vigilancia más sofisticados en fábricas y almacenes. Es decir, que a pesar de su naturaleza criminal, el monstruo de las 21 caras terminó provocando una mejora en la seguridad alimentaria en Japón. Un legado paradójico, ¿no crees? Sin duda, aunque nunca fueron capturados, su impacto en la sociedad japonesa ha sido innegable. Su sombra sigue planeando sobre la industria alimentaria, recordándonos la importancia de la seguridad, la vigilancia constante y la necesidad de estar preparados ante lo inesperado. Y no olvidemos el impacto psicológico, ¿verdad? El miedo al envenenamiento, la incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad, esas heridas emocionales pueden tardar mucho en sanar. Es cierto, el monstruo de las 21 caras no solo atacó a las empresas, sino que también atentó contra la confianza y la seguridad de toda una nación. Un trauma colectivo que aún resuena en la memoria de muchos japoneses. A pesar de todos los esfuerzos, el monstruo de las 21 caras sigue siendo un enigma sin resolver. Un misterio que a pesar del paso del tiempo sigue fascinando e inquietando a partes iguales. ¿Qué crees que hace que este caso sea tan especial, tan atrayente para la gente? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, está la intriga del misterio sin resolver. La mente humana busca respuestas, necesita darle un sentido a lo inexplicable. Y cuando esas respuestas no llegan, la imaginación se dispara creando un sinfín de teorías y especulaciones. Es como si la falta de un cierre definitivo nos obligara a completar la historia por nosotros mismos. Exactamente. Y luego está la fascinación por lo macabro, por lo que desafía nuestra percepción del mundo. El monstruo de las 21 caras, con su nombre sacado de una novela policíaca, sus cartas burlonas, sus amenazas de envenenamiento masivo, se convirtió en una especie de villano de película, personaje casi mítico que nos recuerda que la realidad puede ser más extraña y perturbadora que la ficción. Y no olvidemos el contexto histórico, ¿verdad? El Japón de los años 80, una época de prosperidad y estabilidad, de repente se vio sacudido por este caso que puso en jaque el sistema y expuso sus vulnerabilidades. Es cierto, el monstruo de las 21 caras no solo atacó a las empresas, sino que también atentó contra la imagen de un país que se enorgullecía de su seguridad y orden. Una herida en el orgullo nacional que aún no ha cicatrizado del todo. Y aunque el caso se cerró oficialmente en el año 2000, sin una solución definitiva, la sombra del monstruo de las 21 caras sigue presente en la sociedad japonesa. ¿Crees que algún día se resolverá este misterio? Es difícil saberlo. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de encontrar nuevas pruebas se desvanecen. Pero la esperanza nunca se pierde del todo. Quizás algún día un nuevo giro en la investigación, un testimonio inesperado o la aparición de una pista olvidada nos acerquen a la verdad. Es curioso cómo un caso que ocurrió hace décadas puede seguir generándonos tanta inquietud, ¿verdad? Como si la sombra del monstruo de las 21 caras aún se proyectara sobre nosotros. Es la naturaleza humana, supongo. Nos sentimos atraídos por lo desconocido, por los enigmas que desafían nuestra lógica y nos obligan a cuestionar lo que queremos saber. Y el caso del monstruo de las 21 caras, con su mezcla de audacia criminal misterio y un toque de teatralidad macabra, sin duda cumple con todos esos requisitos. Es como si este caso hubiera tocado una fibra sensible en la psique colectiva japonesa. No solo se trató de una serie de crímenes, sino de una afrenta al orden, a la seguridad, a la imagen de un país que se percibía a sí mismo como invulnerable. Exacto. El monstruo de las 21 caras no solo desafió a las autoridades, sino que también expuso las grietas en el sistema, las vulnerabilidades que se escondían bajo la superficie de una sociedad aparentemente perfecta. Y esa herida, esa sensación de inseguridad es algo que puede perdurar durante generaciones. Hablando de vulnerabilidades, este caso también nos recuerda lo expuestos que estamos ante la manipulación, la desinformación y el miedo. El monstruo de las 21 caras, a través de sus cartas y sus amenazas, logró sembrar el pánico en todo un país. Es cierto. Su dominio de la comunicación, su capacidad para controlar la narrativa y manipular a los medios de comunicación fue una de sus armas más poderosas. En una era en la que la información fluye a una velocidad vertiginosa, esa habilidad para influir en la opinión pública se vuelve aún más peligrosa. Este caso, aunque ocurrió en un contexto muy específico, nos deja algunas lecciones importantes para el presente, ¿no crees? Sin duda. El monstruo de las 21 caras, a pesar de su naturaleza criminal, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la seguridad alimentaria, la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y la fragilidad de la confianza en un mundo cada vez más complejo. Y también nos recuerda que el mal puede adoptar muchas formas, algunas de ellas inesperadas y difíciles de comprender. El monstruo de las 21 caras no encajaba en los moldes tradicionales del crimen organizado. Era algo diferente, algo más escurridizo e inquietante. Es cierto.
Y quizás esa sea una de las razones por las que este caso sigue fascinándonos. Representa un desafío a nuestra comprensión del mundo, un recordatorio de que hay fuerzas oscuras que operan en los márgenes desafiando nuestras expectativas y burlándose de nuestros intentos de control. Quizás la lección más importante que podemos extraer del caso del monstruo de las 21 caras es que el misterio a veces es más poderoso que la solución. La incertidumbre, la falta de respuestas definitivas puede ser más inquietante que cualquier verdad revelada. Es una idea interesante. Tal vez la verdadera victoria del monstruo de las 21 caras no fue evadir a la justicia, sino implantar la semilla de la duda en la mente de la sociedad. Un legado de incertidumbre que nos acompaña hasta el día de hoy. Y con esa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en este fascinante y perturbador caso. El misterio del monstruo de las 21 caras sigue sin resolverse, pero la conversación, el análisis y la búsqueda de respuestas no terminan aquí. Exacto. Cada generación reinterpreta la historia, busca nuevas pistas y formula nuevas teorías. Quizás algún día la verdad salga a la luz. Pero hasta entonces el monstruo de las 21 caras seguirá siendo un enigma que nos desafía a explorar las zonas oscuras de la mente humana y las complejidades del mundo en que vivimos. Si te ha gustado este viaje al lado oscuro de la historia japonesa, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras inmersiones en el mundo de los misterios sin resolver. Hasta la próxima.